Propiedades coligativas. Determinación de masas molares por crioscopía. Para preparar la mezcla frigorífica, introduzca en el vaso Dewar unos 50 gramos de sal común, 100 ml de agua y remueva hasta disolver la mayor cantidad de sal posible. Añada después aproximadamente 250 ml de hielo picado. Agite para homogeneizar y añada un poco más de hielo si lo necesita para llenar el vaso Dewar hasta arriba. Compruebe que la temperatura de la mezcla frigorífica está sobre los 10 grados centígrados bajo cero. Para encender el termómetro HD 2107, apriete la tecla On/Off e inmediatamente la tecla Hold hasta que desaparezca de la pantalla el símbolo HD. Estará correctamente encendido si parpadea la pila que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. De este modo, el termómetro no se apagará a lo largo de la práctica. Para obtener la curva de enfriamiento del agua pura, proceda de la siguiente forma. Introduzca un tubo con agua desionizada en la mezcla frigorífica. Mida con el termómetro su temperatura hasta que alcance un valor próximo a los 2 grados centígrados. Ponga el cronómetro en marcha y agite con el termómetro de forma suave y continua. Tome lecturas de temperatura cada 20 segundos hasta completar la tabla correspondiente. Además, de vez en cuando, agite la mezcla frigorífica comprobando su temperatura por si necesitara añadir más hielo. Para obtener la curva de enfriamiento de una disolución, proceda de la siguiente forma. En el caso de que la disolución se realice a partir de un sólido, tare un tubo y pese la cantidad de sólido necesaria para preparar las disoluciones indicadas en el guión anotando el peso exacto. Tare de nuevo el tubo y añada el agua desionizada. Ajuste el peso si fuera necesario añadiendo más agua gota a gota con el cuentagotas hasta alcanzar los 10 gramos y anote el peso exacto en su libreta. Cierre el tubo con el tapón y agite para homogeneizar y trasvase la disolución a un tubo tipo Falcon. Introduzca el tubo en la mezcla frigorífica. Mida con el termómetro su temperatura hasta que alcance un valor próximo a los 2 grados centígrados. Ponga el cronómetro en marcha y agite con el termómetro de forma suave y continua. Anote la temperatura cada 20 segundos hasta completar la tabla correspondiente.